amigos, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente como cada miércoles en su programa semanario con su amiga y servidora Blanca Bertó, quien esta tarde tengo el gusto de mencionarles que les vamos a hacer una invitación muy importante para este sábado, un magno evento del cual ustedes van a quedar de verdad sorprendidos acerca de su temática, su contenido y la intención de esta magna conferencia. Para ello está conmigo Elsie Pérez de la Fundación Caminando por la Vida Asociación Civil, quien nos va a dar los detalles y va a hacer pues extensiva esta importante invitación. Muchas gracias, Blanquita, buenas tardes. Queremos invitarlos este sábado a la magna conferencia en el Parque Ecológico. Va a venir el maestro, un maestro de Argentina, el Swami Shankarananda Sarasvati Tatri. Es muy importante porque estamos en la era de la mujer, en la era de Acuario. Tenemos mucha energía que no hemos sabido canalizar. Entonces hay un desequilibrio en esa energía. Nuestro dolor es más fuerte, nuestra frustración es más fuerte. Hay que buscar ese equilibrio también con la energía masculina. Entonces es muy importante porque al momento en que yo como mujer me sano, perdono, aprendo, no nada más me beneficia a mí, le beneficia a mi familia, a mis hijos, a mi pareja, le beneficia a mi comunidad. Entonces al momento en que yo tomo un curso que me va a beneficiar tanto a mí, no nada más es egoísmo, o decir yo quiero sanar, no, es que eso va a beneficiar también a la humanidad, es por amor a la humanidad. Entre más nos preparemos como país, comprendamos en amor todos los cambios que están pasando. Si la Tierra está sufriendo cambios, pues es porque también nosotros tenemos cambios importantes que vivir. Y esta conferencia es para buscar ese equilibrio entre la energía femenina y la energía masculina y un equilibrio en nuestra propia energía espiritual y personal. Entonces hay que aprovechar que va a venir este maestro de Argentina. Están viniendo muchos maestros a México, a ayudar a México, a ayudar a las mujeres, a ayudarnos como sociedad. Entonces hay que aprovecharlo, y este maestro normalmente cobra en dólares, es un maestro muy bueno, sí. Y queremos que todas las mujeres que puedan lo oigan. Entonces va a ser una aportación amorosa de solo 200 pesos, pero hay descuentos de 30% de descuento, o sea que va a salir la conferencia en 140 pesos, es realmente muy barata. Y si pertenecen a grupos de yoga, tienen derecho al descuento. Si pertenecen al INAPAM, o si pertenecen al CENTE, o si pertenecen a alguna asociación Scouts, a la Universidad de Oriente. Tenemos convenio con varias instituciones. Pueden pedirnos información y nosotros les decimos que si tienen opción a ese descuento, para que todas las mujeres que puedan le escuchen al maestro. Y va a ser una conferencia que esperamos que lleguen muchas hermanas, muchas mujeres, y que nos sirva no nada más a las que los escuchemos, sino que de eso sirva y podamos irradiar luz como a un toda eco, la ciudad. como sí, una onda expansiva para la ciudad de Puebla. ¿Cuántos días va a estar aquí el maestro? El maestro va a estar en Puebla este sábado y el domingo. Va a dar un ritual de sanación de útero. También, si nos pueden acompañar, les podemos dar información. Y regresa a Argentina. Entonces vamos a ver si nos puede dar algún otro curso, pero si no, va a ser poco tiempo los que vienen a México. O sea, ¿de qué fecha a qué fecha, Elsie? En Puebla. En Puebla va a ser el sábado 10 y el domingo 11. Solamente, o sea que hay que aprovechar, queridos amigos, porque de verdad la promoción también es muy buena y vale la pena, como nos está haciendo la invitación Elsa. Necesitamos buscar fuentes de equilibrio y esta propuesta está de verdad muy completa y muy interesante. ¿Dónde se va a llevar a cabo la conferencia? La conferencia del sábado es en el Parque Ecológico, en el auditorio al aire libre. Tenemos de fondo el lago, la laguna del Ecológico, y vamos a tener todos los servicios. Sí. Les pedimos que vayan con ropa cómoda, ropa clara o ropa blanca, eso es todo. Como si fueran a meditar, como si fueran a caminar, como si fueran a hacer yoga, a tener un contacto muy cercano con la naturaleza y con toda esta energía femenina que se va a dar cita en el Parque Ecológico. Estamos seguras, Elsa, que van a llegar muchísimas mujeres y que esa resonancia va a alcanzar muy lejanos lugares y va a tener frutos también muy buenos para ustedes. Sí, pueden llegar directamente al Ecológico y ahí comprar su boleto. Ah, bien. Sí, no hay ningún problema. No tienen que ir a comprarlo antes o ir a recogerlo ahí directamente. Directamente. En el Parque Ecológico, que es un lugar muy bonito y está muy remodelado, está realmente disfrutable.
Sí, así es. Y bueno, con la conferencia del maestro, pues aún más se va a tener un día muy especial en ese escenario para todas las mujeres de Puebla y sus alrededores. Muy bien, el teléfono para comunicarse con ustedes para preguntar sobre los otros eventos o más sobre las actividades que la Asociación Civil Caminando por la Vida lleva a cabo. Sí, tenemos un celular de contacto que es el 2222-7-6666-9 y también pueden buscarnos en el Facebook como caminandoporlavida.a.c.1. Muy Esos bien. son nuestros datos de contacto. Pues les deseamos toda la suerte, que lleguen de verdad muchísimas mujeres y que se haga expansivo y que generen energía de verdad muy positiva para todos, para todas las mujeres y para toda la gente de Puebla. ¿Alguna otra cosa más, Elsie, que esté faltando en esta invitación? Sí, el domingo es la conferencia de ritual de sanación de útero. Ahí es mucho para sanar el linaje, porque muchas veces tenemos dolor o tenemos cosas que no se resolvieron desde generaciones anteriores, que son mujeres que desde la abuelita, la mamá. Entonces este ritual no nada más, como te decía, no nada más es para nosotros, porque también hay mucho dolor en el útero del planeta, del mundo entero. De la madre tierra. Sí, entonces que esto nos ayuda a todas las mujeres realmente. Hay muchas mujeres que no pueden dar a luz, no pueden embarazarse, o sea, entonces hay muchas cosas que hay que sanar desde el interior, con nosotras como mujeres, como mujeres generadoras, creadoras. Fuente de creación, fuente de vida, ¿no? Somos nosotras las mujeres. Pues sí, hay que ayudar a esa fuente a que se vuelva, se potencialice en todas sus inmensas capacidades. Y algo más sobre este ritual de sanación del útero que nos quieras platicar para que se animen nuestras amigas que están escuchándonos. El ritual de sanación de útero es este domingo 11 de agosto a las 10 de la mañana, son aproximadamente 4 horas, también hay que ir con ropa cómoda y el Swami comparte mucha energía, él es mucha luz, ya es un nivel de maestro ya muy elevado, sí. Entonces nos va a sanar. Aunque uno piense que no sabe nada, uno piense que es nuevo en todo esto, pero nos va a sanar lo que él nos enseña realmente. 4 horas de muy intenso trabajo y de energía con el maestro. Sí, así es. Pues yo creo que habrá muchísimas amigas interesadas. ¿También asisten hombres? Pueden asistir hombres a la conferencia del área de la mujer porque todos tenemos esa dualidad internamente, tenemos energía yin y yang. Nosotros como mujeres también tenemos un poco de energía masculina y los hombres tienen también su lado femenino. Hay hombres que se conectan a veces con su energía femenina y la sociedad lo reprime. Entonces es buscar el equilibrio, claro. O sea, tanto ellos como nosotras, buscar ese equilibrio, porque eso es lo que va más en concordancia con la naturaleza, o sea, para estar en paz y no tener un desequilibrio o un choque energético entre lo que yo siento y lo que es afuera, la realidad. Sí. Entonces, cuando hay un choque, algo que no está coincidiendo, viene la enfermedad o viene la frustración, bueno, entonces vienen todos los males de los hombres. Ese equilibrio para contrarrestar. Claro, para poder estar en este planeta, en esta madre tierra también sanos nosotros y contribuir a su sanación. Amigos, está interesantísima la propuesta, comuníquense con Elsie Pérez y asistan, no falten porque de verdad va a estar de lo mejor y más interesante. Gracias, Elsie, mucho éxito en los trabajos. Muchas gracias, Blanquita. Somos seguras porque creemos en nosotras mismas y en el éxito que vemos, sentimos y compartimos cada día. Somos únicas porque creemos que nuestras diferencias nos hacen hermosas y al mundo un lugar aún más extraordinario. Somos conscientes porque creemos que nuestras decisiones nos definen y que tener carácter, calidad y conocimiento es lo más importante. Somos innovadoras porque creemos en la promesa de resultados comprobados y nuestra experiencia se refleja a través de nuestros productos y nuestra gente.
Estamos inspiradas porque creemos que la belleza está a nuestro alrededor y la vemos en las vidas que tocamos y en las sonrisas que compartimos. Somos fuertes porque creemos en el potencial dentro de cada una de nosotras y las posibilidades infinitas para mejorarnos nosotras mismas, el futuro y el mundo que nos rodea. I am beautiful. Eu sou linda. Ich bin schön. Я красивая. Je suis belle. Soy hermosa. Somos Jafra y creemos en la libertad de ser tú. Hola, mi nombre es Maite Galindo y quiero invitarte este 5 de agosto a las 5 p.m. por RA78, nuestro nuevo programa Mujeres Poder entre Amigas, en el cual tocaremos temas de familia, hijos, amigos, novios, parejas, todos estos temas de la vida cotidiana. ¿Quién me acompañará? Pues estará con nosotros Cintia Sánchez y Lulú Farrera. No se te olvide, este 5 de agosto a las 5 de la tarde por RA78 y también por THW México Emociones Positivas y Mujeres Poder. Gracias y bendiciones. Amigos, nuevamente con ustedes y estoy dando muy gustosa la bienvenida a una persona muy querida, a una mujer talentosísima, una académica brillante, que además pues me lleno de orgullo y de satisfacción si les comparto ahora que ella fue una alumna muy estimada en la Escuela de Bachillerato del Centro Escolar Morelos hace ya algunos ayeres, pero de verdad una alumna muy destacada y que bueno, esta tarde estamos coincidiendo para compartir con ustedes sobre temas muy interesantes, sobre lo que es la especialidad de ella, sobre lo que es su pasión. Y si recuerdan, hemos titulado a nuestro programa Creadores de Sueños. Soñadores de palabras. Y creadores de sueños, ¿qué te parece? Que también. Que también, mano, porque sí. Vamos a hablar de poesía, vamos a hablar del hecho creativo y vamos a hablar de todo lo que tú has hecho a lo largo de todos estos años, Blanca, en el área académica, lo que es tu especialidad, lo que has hecho como tesis de maestría, de doctorado y bueno, pues platícanos. Yo espero que muchos maestros, muchos exalumnos también de esa querida escuela tan grande, pues nos estén escuchando y ojalá compartan también y se sientan tan contentos de este encuentro como yo lo estoy esta tarde, Blanca. De verdad, muy honrada, muy orgullosa y muy contenta. Ay, bueno, pues es recíproco. Muchas gracias por la invitación. Ha sido pues una alegría volver a encontrarme con usted porque, como ya lo ha dicho usted, pues nos conocimos en la preparatoria y gracias a su clase yo definí mucho mi profesión, me tomé el valor de estudiar literatura y bueno, eso usted no lo sabía, pero ahora se lo confieso. Y bueno, me dediqué a estudiar la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica en la UAP y después hice mi posgrado en la UNAM, así que tengo dos alma mater. Y bueno, ahora me dedico pues al estudio de la literatura, no soy creadora propiamente, así que siempre que me preguntan sobre las actividades a las que me dedico, pienso mucho en un autor mexicano, Juan José Arreola, de grata memoria, y cuando él le preguntaban también sobre su actividad creativa, él decía, bueno, no he tenido tiempo de ejercer la literatura, pero he dedicado todas las horas de mi vida para amarla. Y bueno, yo hago mía esa frase, no he tenido el talento quizá para escribir poesía, pero he dedicado todas las horas de mi vida para amarla. Y bueno, como decían en la película del cartero, pues la poesía es de quien la trabaja, de quien la disfruta, entonces de algún modo también el lector se vuelve creador cuando lleva a cabo el acto de la lectura. Bueno, con el título de Soñador de Palabras, que no es mía la frase, sino es una frase de Gaston Bachelard, un filósofo francés, sí, que dedicó una parte de su actividad pues a
a la epistemología de la ciencia. Él estudió matemáticas, química. Bueno, él era hombre de ciencia. De pronto dio un giro en su vida muy interesante y empezó a hacer estudios muy bellos, realmente brillantes, sobre la literatura y muy en particular sobre la poesía. Y bueno, estos libros los publicó el Fondo de Cultura Económica en esta colección de breviarios, y de verdad, si ustedes pueden leerlos, no van a encontrar desperdicio. Es una lectura muy reconfortante, muy lúcida, y algunos títulos que pueden buscar es El aire y los sueños, una obra que me parece particularmente importante de él es Poética de la ensoñación, sí. Y es justamente en esa donde él habla de el concepto de la ensoñación. Y para él la ensoñación es diferente al sueño, es como una especie de vigilia, pero que está muy ligada también como al sueño, sin ser el sueño todavía. Y le adjudica la ensoñación poética justamente pues a los poetas, aquellos que pueden crear imágenes que provienen de ese mundo onírico, pero que no está ligado al sueño como ese estado de sopor, sino es como una especie de lucidez que tiene el creador, y que es en ese estado de lucidez donde acontece la poesía, digamos así. Y entonces me gustaba ese título de El soñador de palabras, porque finalmente un poeta es eso, un soñador de palabras. La poesía se hace con palabras y nos habla de el mundo, del universo interior, de la vida interior de los sujetos. Entonces, pues bueno, me gustaba el título como para esta plática. Sí, por supuesto, es un título hermoso. Y déjame recordar, Blanca, después de haberte escuchado embelesada, a nuestros amigos del auditorio que estamos hablando de poesía, que vamos a hablar de soñadores de palabras, vamos a hablar de la importancia y la función de la poesía en nuestra vida, en el hecho de amarla en sí misma, porque tú dijiste la poesía está allí, pero necesita ser amada, y qué mejor quien habla su lenguaje, quien la entiende de una manera tan sutil, tan fina y tan académica, como es en tu caso, por ejemplo, es que queda en las mejores manos para ser amada. Y eso es a lo que tú te has dedicado todo este tiempo a través de tus estudios. Y bueno, compártenos de eso, porque de verdad que pareciera ajena al común de las personas, pareciera compleja y complicada, pero yo creo que alguien que la aprecie es que tiene que hacer el ejercicio diario, así como vamos quizás a hacer caminata o yogi. Hay que leer todos los días un poquito de poesía, ¿no? Ahora está muy en boga meditar o hacer relajación, y por qué no acompañarlo de poesía. Sería un complemento magnífico para que nuestra alma se sensibilice. El mundo necesita mucha vibración en positivo, mucha vibración poética. Creo que así es, en efecto. Tiene un poco este estigma a veces, que no le hace bien a la poesía, de ser complicada, de ser hermética, de ser algo incomprensible y como prácticamente como para unos cuantos. Y yo creo que no es tan así. En ese sentido comparto mucho la opinión de un gran maestro que después tuve y que ha sido como un mentor, que justamente me inició como en el universo de la palabra, que es Raúl Dorra. Y él tiene una frase que me parece una verdad simple, pero una verdad al fin y al cabo. Él dice que la primera música es la palabra. Y en efecto, el canto y la poesía van unidos, y es impensable la vida humana sin estas dos dimensiones, claro. El canto y la poesía, porque van unidos. Y es uno de los géneros que es más cercanos a todos, porque escuchamos lo primero del mundo exterior, pues quizá la voz de nuestra madre,
¿Y qué percibimos? Pues una entonación, un cierto tono, sabemos si nuestra madre está contenta, está enojada, está preocupada. Esa vibración, porque finalmente el sonido, la voz son vibraciones, igual que la música, va permeando nuestros sentidos y va configurando de algún modo pues una sensibilidad, ¿no? Sí. Y por otro lado pues está el ritmo del corazón, y la poesía también es ritmo. Entonces la poesía no está solamente en las palabras, en los libros. También podemos considerar en un sentido más amplio que la poesía se despliega en otras formas y manifestaciones y fenómenos del universo, ¿no? Tan es así que cuando vemos un paisaje que nos cautiva, cuando vemos una noche estrellada, cuando vemos el mar, sentimos algo especial en nosotros, algo que consideramos muy emocionante, que podemos decir qué poético, ¿no? Qué poético paisaje, qué poética escena, o cuando escuchamos un sonido que nos gusta, como el de los pájaros, pues lo ligamos mucho a la poesía, porque finalmente la poesía nos devuelve a estas primeras sensaciones que causan bienestar y placer. Gastón Bachelard, a quien evoqué al principio de esta charla, tiene justamente esta frase de que las bellas palabras son ya un remedio, ¿no? Hay una dimensión, digamos, mágica, curativa en las palabras, ¿no? Si pensamos en ciertas prácticas rituales, como los chamanes, por ejemplo, que repiten una palabra o un encantamiento, de pronto es como surge si la magia. Hubiera como una obra divina, ¿no? No sé, a veces el canto, la voz de la madre, ¿no? Cuando canta una canción de cuna al niño, se duerme. Ahí hay poesía también, ¿no? Es la calidad de los sonidos, la textura de los sonidos, y de todo eso está hecha la poesía, de tal suerte que no es una entidad abstracta, ni mucho menos ajena, sino es algo muy propio del ser humano. Claro. Todo el tiempo estamos requiriendo de esos estímulos que nos despiertan o nos traen un cierto bienestar, un bienestar al alma, ¿no? Y eso es lo que Bachelard trabaja en este libro que yo decía, Poética de la Ensoñación, y es un ensayo muy bello de ese beneficio, digámoslo así, de manera muy, muy simple, que la poesía tiene en nuestras vidas, ¿no? Aparentemente no sirve para nada la poesía, pero sirve para estas cosas. ¿Para qué sirve, diría Bachelard? Para acrecentar el ser, para acrecentar la vida, para poder vivir la vida vista desde otro punto de vista, que no es el de la utilidad, el de la productividad, y en ese sentido podríamos decir que la poesía pues es como un bello gesto. ¿A qué se refiere esto del bello gesto? Bueno, es un término que acuñó un estudioso también de la palabra, un semiótico francés que se llamó Greimas, y que retoma esta expresión de la siguiente anécdota. Hay una fábula en la que, cuenta que una princesa de X reino, para decidir con quién se va a casar, entonces tira un pañuelo al foso, y el foso está lleno pues de cocodrilos que ponen en riesgo la vida, de alimañas y que ponen en riesgo la vida. Entonces quien logre sacar el pañuelo pues es realmente así un ser extraordinario, ¿no? Y ese es como una forma de concebir la valentía, y forma parte de un código de valores. Y entonces hay uno que se arriesga, logra sacar el guante, y todo el mundo espera el final de que la princesa le dé el beso y lo elija como su príncipe y tal. Bueno, y sucede algo inesperado. El joven que ha rescatado el pañuelo del foso, lejos de congratularse de su hazaña, lo que hace es tomar el pañuelo y aventárselo a la cara a la princesa, ¿no? En un acto totalmente inesperado. Y bueno, a eso Greimas le llama el bello gesto. ¿Por qué bello? Porque es
un modo de hacer una crítica a un sistema de valores. O sea, ¿por qué poner en riesgo la vida de otras personas cuando la valentía podría expresarse de otra manera? Bueno, un poquito lo que podemos sacar de moraleja, por decirlo así. Ayúdanos con la moraleja, por favor, Blanca. Que el bello gesto consiste en poner en cuestionamiento y en contradecir un código de valores que damos como por hecho, como por verdades inamovibles. Inamovibles. ¿No? Entonces, en este momento en el que el más rápido, el más fuerte, el que produce más, el que tiene la agenda saturada, el que corre, pues es el que tiene éxito, es la persona que encarna esos valores, ¿no? Sí. El ejecutivo que va de traje y todo apresurado y tiene la agenda llena, ¿no? Y la poesía va justamente a contrapelo de todo eso. El ir a contrapelo de todos esos valores que se nos dan como verdades o que consideramos que son la fórmula del éxito, pues la poesía va en contra de eso, y en ese sentido es un bello gesto, ¿no? Es una práctica que nos aleja de ese mundo, y al alejarnos de ese mundo nos saca de esa enajenación en la que estamos, claro, ¿no? Enajenación en el sentido fuerte del término, ¿no? Como nos lleva la vida actual y sus valores. Como pensaría Marx, ¿no? El sujeto, el trabajador está enajenado, y para volver a su condición humana, pues requiere de otras expresiones que no son solamente el trabajo, la producción, el dinero, el consumo, sino otro tipo de actividades que nos devuelven a nuestro ser. Como diría Heidegger, hay que tener una sabiduría, y esa sabiduría consiste en saber decir no. Él dice, hay dos tipos de pensamiento: el pensamiento técnico y el pensamiento por el pensamiento. La reflexión, que no tiene como finalidad producir un conocimiento, producir nada, sino es el placer de pensar por el pensar mismo. Devolvernos la calidad de humanos o humanizarnos. Exactamente, dice, y ese es el pensamiento que nos hace humanos. Y la poesía es de algún modo eso, el placer de la palabra por el placer de la palabra, por escuchar esos sonidos, como el niño escucha la canción de cuna de boca de su madre. Entonces, no sirve para nada, y por eso sirve para mucho, claro, ¿no? Para devolvernos esa condición humana. Pues muy bien, Blanca, esta de verdad una charla de lo más enriquecedora. Estamos aprendiendo contigo tantas cosas, nos estás devolviendo a la sensibilidad necesaria para apreciar lo importante del trabajo poético, del trabajo académico, del estudio del pensamiento, porque es eso de lo que cada vez nos alejamos más, ¿no? Del buen pensamiento, del pensamiento más humanizante, y la poesía es lo que hace, nos recuerda que somos humanos, que podemos producir cosas bellas y que no somos máquinas, y que vale la pena detenerse a hacer poesía, a observar un atardecer o a leer poesía, porque pues no cualquiera, como bien dices, puede hacerla, pero todos tenemos en nuestras manos la posibilidad de leerla y apreciarla. Exacto, esa posibilidad está abierta, y digamos, si tuviera que decir cuál es mi función como estudiosa de la literatura, pues sería ser como ese intermediario entre, digamos, los lectores y los creadores. A veces se requiere como este pasaje. Bueno, también va muy ligada a mi profesión como estudiosa de la literatura, la docencia. Yo también finalmente me dediqué a dar clases. ¿Tenías que eso? Y bueno, sinceramente no la pensaba como mi vocación, pero descubrí un universo muy interesante. Es muy importante para lo que tú haces. Y sentí que era útil en la vida cuando me dediqué a dar clases. Empecé a dar clases en la preparatoria, en estos institutos de educación media superior del gobierno del DF, más conocidas como las PG Prepas, porque se crearon en la gestión de López Obrador como jefe de gobierno. Y fueron proyectos muy lindos, muy interesantes, y me considero orgullosamente parte de ese proyecto que se echó a andar, porque la idea era darle educación a los excluidos de la educación.
Qué interesante. Estas preparatorias lo que hacían era acoger a estudiantes de otras escuelas que no los querían, porque eran problemáticos, porque no cumplían con el promedio, porque recursaron N cantidad de veces, porque no pasaron el examen. Bueno, todos esos chicos que las otras instituciones desecharon, excluyeron, pues estas escuelas los acogían, ¿no? Y yo siempre pensaba cuando trabajaba ahí en el título de un libro que no he podido conseguir hasta la fecha, pero que siempre me cuestiona y me hace pensar en la condición de esta población, que el título es ¿qué será de nosotros los malos estudiantes? Y bueno, pensamos a veces los profesores que deberíamos tener los mejores estudiantes. Sí, pero pues no hay mérito alguno en tener buenos estudiantes. Los estudiantes buenos van a salir adelante con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Casi siempre. En cambio, pues estos otros estudiantes que tienen ese estigma, pues son esos quienes realmente necesitan un profesor. Entonces, bueno, en esa experiencia de trabajar quedaste más que motivada, profesora, que además me dedicaba a dar la materia de lengua y literatura, uno de los propósitos era precisamente fomentar el gusto por la lectura. Y eso significó un reto. Se dice muy fácil, ¿no? Y se abanderan estos discursos de que hay que leer, y en esta como época, si fuera una obligación. Y ahí descubrí en esa experiencia que va más allá del plantearla como una materia, como casi una obligación. La verdad es que hacen más daño. Yo sé, va a sonar estos un poco, métodos. Va a sonar un poco extraño que yo lo diga, pero a veces creo que hacen más daño estas campañas que promueven, hay que leer como si fuera una obligación, porque justo lo que hacen es apartar a la gente de una actividad que es totalmente gratuita y lúdica. Hay un escritor francés que aprecio mucho porque para mí fue como pues quien me reveló un poco la llave secreta para poder acercar y crear lectores, acercar a los chicos a la lectura. Este autor es Daniel Pennac, que tiene un libro maravilloso que se llama Como una novela. Se llama Como una novela porque en realidad es un ensayo que él presenta como una novela, y entonces va construyendo una narración. En resumen, el libro hace una reflexión en torno al fenómeno de la lectura y de cómo crear lectores. Y plantea a Daniel Pennac que, bueno, lo que hay es un triángulo amoroso. Lo que sostiene la pasión por la lectura es un triángulo amoroso que se compone del libro, del padre o la madre o la abuela, cualquier ser querido que tiene el niño, ¿no? Entonces dice, bueno, el libro, esta experiencia, por ejemplo, de que nos hayan leído un cuento antes de dormir, o que nos contara nuestro papá o nuestra abuelita una historia, las fábulas, sí. Esa es una iniciación a la lectura, aunque no haya un libro de por medio. Pero te está desatando la magia. Que nos liga, que nos une, que nos vincula. A las imágenes. Y entonces, dice, el libro es como este mediador que tenemos, o más bien el papá, la mamá que nos lee, es este mediador entre el libro, que nos abre el mundo de los mundos. Esta también es una frase de Gastón Bachelard. Hermosa. Que es justamente la tarea del soñador de palabras, del escritor, crearnos un mundo de mundos, ¿no? Porque un libro pues es un infinito, porque tiene N cantidad de posibilidades de lectura, es como una constelación que puede armarse con distintas figuras, ¿no? Están los puntos y el lector arma su constelación. Y hay una sola llave de este mundo, Blanca, que es la lectura. De algún modo, y para acercarnos a ella, dice Daniel Pennac, pues tiene que ser a través del amor. La lectura es un acto gratuito, porque es un acto de amor. Si se impone la obligación, si yo te digo, ámame, estoy haciendo todo menos amar, ¿no? No tiene que ser un acto obligatorio, sino un acto gratuito, un don que yo te doy, no te pido nada a cambio. Por eso cuando en la escuela nos dicen, bueno, lean y me hacen un resumen. Estoy como condicionando la lectura. Y entonces por eso son intentos fallidos, y lejos de crear lectores,
estamos creando desertores de la Sí, lectura. es que lean y háganme un resumen. No encuentro por ninguna de las partes lo amoroso, la invitación a la ensoñación, al descubrimiento. Exactamente, a la ensoñación. Y entonces, la clave, Daniel Pennac la da en ese libro que me parece maravilloso, dice, pues necesitamos otra vez este mediador, necesitamos este ser que ponga en contacto al libro con el niño, como lo era en esas noches en que llegaba el papá, la mamá, a abrir el libro, a contarme, y que yo me fascinaba, pero me fascinaba el libro porque estaba ligado amorosamente al ser que yo quiero. Claro. Y entonces, léemelo otra vez, y otra vez, sí, y otra vez, y ese sí. pasaje, aunque ya lo conoce el niño, no, lo que él busca es ese vínculo, ese triángulo amoroso que lo une con un mundo mágico. Y sabes, ¿no? Blanca, permíteme interrumpirte un momento, porque me parece que estamos tocando un punto de verdad importantísimo, que es el hecho de inducir a la lectura a los pequeños. Y bueno, la clave está, como dice el Pennac, en que nosotros brindemos la lectura como un acto amoroso, que no tiene que ser un acto obligatorio, ¿no? Entonces, yo lo que hice, por ejemplo, con estos chicos que me decían, porque estaban finalmente también estigmatizados en ese sentido, no, a mí no me gusta leer, pero no les gustaba leer porque no comprendían lo que leían, y entonces se frustraban, y frente a la frustración nadie está feliz, ¿no? Claro. No hay un gozo, no encuentro nada bueno ahí. Pero si yo voy llevándolo de la mano, si soy ese mediador, entonces voy a tener más posibilidades de crear un lector, de que ese otro ame la lectura. Y solo se da por contagio. Si yo amo algo, seguramente lo contagio, como cuando vas a ver una película que te gustó y llegas con tu amigo y le hablas y lo contagias y dices, ay, yo también quiero verla. Pues si vas y hablas de un libro que te gusta mucho, pues van a decir, bueno, ¿qué habrá encontrado que se entusiasma tanto? Y entonces crear ese enigma, esa curiosidad, pues ya es un buen principio para acercar al mundo de los libros a los jóvenes, a los niños, sí, o a los adultos también. Claro, ¿no? Y sabes, Blanca, yo te recuerdo desde aquellos años como una ávida lectora, y te recuerdo también ya leyendo poesía, y te recuerdo de lo más aventajada y siempre buscando el tiempo extra de las clases y los momentos más tranquilos para tú dedicarte a lo que ha sido tu pasión a lo largo de la vida. Bueno, no es entonces pues tampoco extraño que estés en ello, que lo estés haciendo con tanta entrega, que sea tu vida y que además tengas todos los buenos resultados y los logros que has obtenido. Yo quisiera compartir con nuestros amigos del auditorio, te dejo que descanses un momentito de tan interesante charla, que tú eres egresada del posgrado en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando, amigos, con Blanca Rodríguez Vázquez. Estamos hablando acerca de palabras, de poesía, de sueños y ensoñaciones. Blanca es investigadora del programa de Semiótica y Estudios de la Significación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Impartes clases en la Escuela de Artes Plásticas de esta misma institución y ha sido relatora de la Cátedra Greimas, actividad a la que ha dado lugar la publicación de cuadernos de trabajo que recogen estos cursos. Nos falta que nos hables de eso, Blanca, me falta que me hables acerca de tu tesis de doctorado, de la relación que llevas con esta poeta tan ilustre, tan brillante, la maestra Gloria Herbitz, y esa amistad que ahora las une y toda la producción que has hecho en torno a los trabajos de ella, pero además también eres especialista en semiótica y has dictado diversos cursos y tomados también con importantes personalidades del mundo de la literatura, de la poesía y de la semiótica. Coordinas sesiones mensuales del Seminario de Estudios de la Significación y has publicado algunos capítulos de libros y diversos artículos en torno al discurso poético. Eres coautora con el maestro Dorra de una antología de la obra poética de Gloria Herbitz. Pues sí, todo eso es mucho y bueno, te felicitamos, de verdad, qué gusto, que contenta estoy de esta tarde, de verdad, porque bueno, te
Se vienen a mi mente tantos hermosos recuerdos, me siento nuevamente honrada y orgullosa, pero tenemos que dar tiempo para que me platiques de todo esto que está pendiente. Vamos a necesitar una segunda charla porque el tiempo vuela. Siempre es corto. Y bueno, Gloria Hervitz es una de las escritoras que más apasionadamente he leído. ¿Cómo llegaste a ella? Bueno, justamente hablando de estos mediadores, siempre hay alguien que nos abre como un camino, y en este caso fue mi maestro, Raúl Dorra, a quien... Saludos al maestro, toda una institución en la Benemérita y en el área de lingüística. Así ¿verdad? es, y bueno, por cierto, el año pasado le entregaron la medalla Francisco Javier Clavijero, que es el máximo reconocimiento que la universidad da a sus profesores, de tal suerte que ha sido un reconocimiento muy, muy merecido. ¿Ya cuántos años tiene él en la docencia, en la academia? Bueno, pues sigue Seguro que vigente. un poco 40 por lo menos. Bueno, ha estado en México, pues no sé si como más de 41 años. Sí, yo lo recuerdo. Y de toda una vida universitaria, sigue en activo. Claro. Y bueno, justamente él fue el que te llevó. Un profesor que creó muchos lectores. Y además muchos escritores en la ciudad que siguen produciendo, como Julio Intiquio Sarabia, Enrique Pimentel, Meneses, que murió lamentablemente, pero bueno, muchos actores de las letras en Puebla pues tuvieron el magisterio de Raúl Dorra, y bueno, en mi caso no me fui por el lado de la creación, pero sí del estudio de la literatura. Y bueno, hubo un verano de la investigación que yo hice con Raúl, y en ese verano de la investigación él nos dio a leer a Gloria Hervitz. Entonces pues yo me quedé prendada de la obra de esta autora, tanto que hice mi tesis de licenciatura y luego la tesis de maestría de su obra. Y recuerdo una anécdota muy curiosa, que en el año 2007 yo me titulé de la maestría en el año 2006. En el 2007, que fue un año particular en mi vida, no tiene ningún chiste abundar en eso. Lo cierto es que era un momento particular, y una amiga, para echarme ánimos, me recomendó inscribirme o participar más bien en un concurso de ensayo, y yo mandé mi ensayo. El premio era José Revueltas, y lo hice sobre Gloria Hervitz porque pues era el estudio que había hecho. Empapada. Y bueno, no gané el primer lugar, pero obtuve una mención honorífica. Era el primer concurso en el que yo participaba, y pues para mí fue de cualquier modo un reconocimiento. Claro, y una por sorpresa. supuesto. Y bueno, después tuve la posibilidad de hablar con una profesora que había sido jurado, y bueno, me explicó que no me habían dado el premio porque había trabajado con una escritora que era poco conocida. Entonces fue muy curioso, porque en efecto es una escritora que no es muy conocida, pero pasa una cosa súper curiosa con ella, porque parecería que no es conocida porque no la vemos en los medios como, no sé, como figuras que circularon mucho, como Octavio Paz o Pacheco, ¿no? Que los tenemos en los medios, como ajonjolís de todos los moles. Bueno, Gloria Hervitz siempre tiene un lugar como muy replegado, como en la sombra, pero tiene algo que es como, yo creo, una alegría para cualquier escritor, y es que tiene lectores. Hay gente que la lee, y gente joven, curiosamente. Entonces, a pesar de esta condición aparentemente marginal, Gloria ha sido un ejemplo de entrega, diría yo así, total a la poesía, y como suele pasar, nadie es profeta en su propia tierra. Y bueno, ella ahora vive en San Diego, y de pronto alguien la descubre, un traductor norteamericano, Mark Schaeffer, y
traduce a Gloria al inglés, y esta traducción también se da a conocer en Europa, en el Reino Unido, y después la descubre en esta versión inglesa un traductor, un editor sueco. ¿En qué lengua escribía ella, Blanca? Bueno, eso es también una cosa interesante. Ella es mexicana, pero de ascendencia judía, y escribe en español. Ella nació en México, sí, pero tiene pues toda esta historia, sí, todo este equipaje, exacto, bagaje de una tradición que además está muy arraigada, como buena judía, un poco en el aire también, porque justamente el tema del exilio, de la migración, sí, pues está marcando es un peso que tiene esta su cultura, vida, la sí, cultura hebrea. Y bueno, total que Gloria Herbig se da a conocer en estos otros países de Europa del Norte, y entonces empieza a tener una difusión increíble, y entonces curiosamente la conocen más en el exterior que en México. Y bueno, es una escritora muy potente, de una trayectoria particular, pero sólida, que le ha merecido el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, que bueno, pues es un premio importante, más tratándose de el poeta Pablo Neruda, y ella ganó ese premio en este año. Y pues sí, si pudiera hablar un poquito de ella, diría que es una autora muy singular, porque solo ha escrito un solo libro. Este libro, que es un gran poema, es un poema largo, que le ha llevado toda su vida escribir. Así como a ella le llevó escribir su poema más de 40 años, a mí me ha llevado la mitad de mi vida, 20 años, leerla. Entonces es una poeta que quiero mucho, aprecio mucho y valoro. Pues entonces, es un acto de amor, Blanca, también, de admiración. También, y bueno, ¿qué podemos decir de Gloria? El poema se llama Migraciones. Y bueno, yo traje un poco de material. Esos libros, traes muchos libros, y así es, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Y bueno, de Migraciones es una larga historia editorial. Comenzó justamente, puedo mostrarlo. Sí, porque tenemos la cámara, hay que aprovecharla, Blanca. Radio escuchas. Inició con este poema que se llama Shaharit. Shaharit es una palabra hebrea que significa la oración de la mañana. Y este fue como el comienzo de Migraciones. No me digas. Y las primeras frases, bueno, puedo mostrar un poquito. Oye, pero sí es todo un poema, y yo estoy imaginando muchas cosas en mi cabeza, hablando de migraciones, hablando de migrantes, hablando de el mundo que disuelve las fronteras y así es, las razas. Y bueno, leeré solo las primeras frases porque son las que se van a repetir a lo largo de toda su historia editorial. Cuéntanos. En las migraciones de los claveles rojos, donde revientan cantos de aves picudas y se pudren las manzanas antes del desastre. Ahí donde las mujeres se palpan los senos y se tocan el sexo, en el sudor de los polvos de arroz y de la hora del té. Flujo de enredaderas a través de lo que siempre es lo mismo. Ciudades atravesadas por el pensamiento. Miércoles de ceniza. La vieja nana nos mira a través de un haz de luz. Respiran estanques de sombras. Llueve morados, casi rojos. Bueno, es solo un pequeño fragmentito. Sí. Y bueno, estas palabras van a ser como una especie de semilla que crecerá y bueno. Me hiciste recordar tu voz también, que sigue siendo tan dulce como hace tantos años. La recordaba, y leyendo siempre poesía. ¿Te acuerdas que nos leías poesía? Sí, bueno, era mi pasión, sigue siendo mi pasión. Y luego este poema creció y salió una edición que se llamó Fragmento de Ventana, donde... Bueno, y todo esto es Gloria Herbig. Todo esto. Luego ella publica un libro muy bello que se llama Giscor, que tiene, bueno, además es especial esta edición porque este es el primer ejemplar. ¿Son de tu biblioteca personal? Sí, bueno, pero pues. este no es de mi, no me perteneció a mí primero. Este libro, si logran ver, tiene una dedicatoria. Dice una caligrafía preciosa.
es la letra de Gloria Herbig, y fue el primer ejemplar que ella dedicó a sus padres, y bueno, ahora sus padres han muerto, y hace algunos años ella me regaló este ejemplar, hizo que yo lo conservara, entonces es un ejemplar muy especial. Que queda en manos, vaya. Y trae algunas reproducciones de pinturas de Julia Jiménez Cacho, tal vez la ubiquen porque es la mamá de Daniel Jiménez Cacho, el actor. Y de su hija Jimena Jiménez Cacho, que es una chelista muy talentosa. Entonces, en este libro, Gloria agrega otro poema, y no es hasta la siguiente edición que aparece el primer título, por primera vez el título de Migraciones, que reúne todo lo anterior. O sea, va sumando, pero ella no se da cuenta hasta que muchos le dicen, es que estás escribiendo el mismo poema. Y desde entonces todas las demás ediciones van a llevar el título de Migraciones, salvo algunas, como esta, que se llama Pitia, que es una edición también muy linda, en la que Gloria, la quinta parte, la compone de unas colotipias tomadas por Luz María Mejía. La mujer que se ve en las imágenes es una bailarina que se llama Lola Lince. Entonces ellas se reúnen en Guanajuato, creo, fue en esa sesión donde Gloria, mientras lee fragmentos de este poema que se llama Pitia, Lola Lince baila un poco evocando las imágenes que Gloria lee, y Luz María Mejía toma las fotos. Entonces, después lo incorpora nuevamente Gloria al libro. Rituales muy completos de creación. Migraciones, y en fin, el poema va creciendo. La última edición... Blanca, ¿qué significa Pitias? Pitia es el nombre que le daban en Grecia a las adivinadoras. Como las pitonisas. Las pitonisas, exactamente. O sibilas, también se les conocía. Y qué bueno que me pregunta eso, porque podríamos decir que este soñador de palabras se vincula mucho con los profetas, ¿no? Sí. Y con las sibilas, que son estas mujeres que se internaban en cavernas, y pues bueno, ahí había emanaciones un poco medio tóxicas, entraban en trance, y entonces por boca de ellas hablaban los dioses, ¿no? Entonces un poco podríamos decir que Gloria es como esta sibila que presta su cuerpo para que la voz de la palabra se haga presente, ¿no? Y es muchas veces ella usa expresiones muy curiosas. Cuando le preguntan sobre su escritura, ella dice, bueno, es que el poema me vino así, es que el poema me exigió así, como si una entidad superior a ella le dictara, ¿no? Ese es algo muy frecuente, una experiencia muy frecuente que viven los escritores. De pronto dicen, bueno, es que es como si alguien me hubiera dictado, y es que me vinieron las frases, y justamente ese Gloria Herbig dice, es como una preconciencia, ¿no? Una especie de intuición, de estado particular, que no es el sueño, sino sería la ensoñación, volvemos. Y es la ensoñación poética, justamente, de la que hablaba Gastón Bachelard. Es ese estado de ensoñación, que no es vigilia, bueno, no es la vigilia totalmente, no es totalmente el sueño, es una vigilia lúcida, un sueño lúcido, no sabría cómo describirlo, como un estado de conciencia intermedio, diríamos. Y entonces las sibilas son justamente estas que hablan, a través de ellas hablan los dioses, ¿no? Entonces este poema justamente está dedicado al tema de la palabra, a cómo la palabra se hace presente, cómo la palabra da las palabras, ¿no? Y bueno, fue un poema que se fue haciendo más grande, para no agobiarlos. Bueno, la última edición en español ha sido esta, que la publicó Mangos de Hacha, y en esta versión del poema
Gloria, bueno, elimina como los subtítulos que tiene de su largo poema y, digamos, confirma esta primera intuición que ella no veía, es que se trata de un solo poema, pero un solo poema que ha escrito a lo largo de 43 años, que le ha llevado toda la vida y que tiene una fuerza, una potencia muy particular. Si quieren, para aprovechar los pocos minutos que nos quedan, podría leerles algunos fragmentos. ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver, tú ves, Blanca. Sí, nos da tiempo un pequeño fragmento. 2 minutos, bueno, aprovechemos. Y mientras Blanca lo encuentra, de verdad, amigos, una charla entrañable, maravillosa, y que nos convida a leer poesía, nos invita a la ensoñación, a los actos creativos y a promover la lectura con amor. Bueno. Y el estudio también de las letras. Bueno, pues aprovecho estos minutos para cerrar con la lectura de Gloria. Uno se va a morir a solas en lo oscuro, lejos de lo que uno fue o creyó ser. Uno se muere entre los sentimientos más simples, en la sorpresa enorme de estarse muriendo. Uno se hace un hueco en la oscuridad y se echa ahí como un animal. Como Jonás en el vientre de la ballena, como la sibila dentro de las paredes húmedas, sin saber qué decir, sin nada para decir, por ti, siempre para ti. Esta fidelidad debe haber sido a mí misma. Viejos sentimientos, cuidadosamente olvidados, rompen el olvido. Y sabes que te hablo a ti, solo a ti, para siempre a ti. El aire se llena de flores. La lluvia también se desplaza hacia el sueño, lentamente recupera su sombra, se inclina como un sauce, cae, yo regreso a casa. Vaya, bueno, aplaudo. Es solo una pequeña probadita. No, pero yo sé de tu voz. Que merece. No, pues la tienes, tú es tu maestra, es tu, pues te ha inspirado para estos estudios, esta tesis, y bueno, yo creo que el cariño que ella te tiene, la convivencia que ahora tú puedes disfrutar con ella, pues es producto de toda esta entrega que tú has hecho a estudiarla, ¿no? A hacer el análisis de su obra, pues en qué mejores manos, Blanca, de verdad, qué orgullosa, y te felicito ampliamente, nos sentimos pues muy motivados porque nos trajiste esta tarde una serie de invitaciones de lo más amorosas a llevar a cabo muchos actos que nos van a alimentar y que son necesarios para, como bien lo decías, combatir un poco todo el estrés y los modelos preconcebidos de lo que es la vida moderna. Pues volvamos a lo esencial, volvamos a los actos creativos tan importantes, tan fundamentales y vitales. Bueno, pues amigos, gracias. muchísimas gracias por su presencia. Recuerden compartirnos, mandarnos sus comentarios y bueno, la maestra Blanca Rodríguez. Muchas gracias. RA 78, donde recordamos aquello que ha dado origen a todo lo que hoy conocemos. Ese salto de lo analógico a lo digital, que impactó en la cultura y el entretenimiento de diversas generaciones. Porque lo nuevo algún día será viejo y lo podremos recordar. RA 78.